celda. Hay celda con grillos y cepos. Hay celda con camas llenas de agujas. Hay celda con demonios atormentadores. Hay celdas con serpientes, donde se le entra a la mujer por sus órganos genitales y le sale por la boca y viceversa. Hay celdas con un gusano tan grande que ese gusano te atormenta de día y de noche. Diga conmigo, en el infierno hay celdas oscuras. Diga, hay celdas oscuras. Vamos a buscar esa celda en la palabra. Vamos conmigo a la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dígale que está a su lado, no le tema al que mata el cuerpo. Tenle temor al que puede llevar tu vida al infierno. Diga conmigo, en el infierno hay prisiones. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Están ahí conmigo? ¿Cuántos están ahí conmigo? Dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Quién los entregó? Dios mismo. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Prisión preventiva. Esos ángeles que no guardaron su dignidad son presos preventivos. Díganle que está a su lado, esos ángeles que no guardaron su dignidad son presos preventivos. Pastor, ¿y qué hicieron esos ángeles? Esos ángeles se depravaron. Esos ángeles abandonaron su propia morada. Abandonaron su morada celestial. Y viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, abandonaron su morada celestial. Siendo ángeles asexuales, abandonaron su morada celestial y convivieron maritalmente con las hijas de los hombres, manipulando el gen de esas mujeres. Hubo una manipulación genética, porque de esa relación de ángeles y mujeres humanas salió una raza de gigantes que científicamente y bíblicamente se creen que son los mayas. Ningún científico, ningún historiador hasta ahora ha descubierto el origen de los mayas. Tampoco saben cómo murieron los mayas. 12 millones de mayas, cómo murieron, no se sabe. Pero la Biblia da respuesta del origen de los mayas y de cómo murieron los mayas. Hello. Hello. Vamos a la Biblia. ¿Qué pasó con esos ángeles? Porque esos ángeles están en prisiones de oscuridad. Vámonos a la palabra de Dios. Ahora su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Quiero que todos lean conmigo la palabra. Porque esos ángeles fueron a parar al infierno, a prisiones de oscuridad. Diga conmigo, porque no guardaron su integridad. Diga conmigo, abandonaron sus propias moradas. Hoy en día los científicos han descubierto, antes de leer la palabra, escúchenme bien, presten mucha atención. Presten mucha atención, por favor.
Presten mucha atención, que la gloria que hay aquí es grande en el día de hoy. Presten mucha atención. Oído acá, oído. Yo quiero que por favor no me caminen tanta gente aquí, por favor. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Presten mucha atención. Hoy en día los científicos han descubierto que el ser humano tiene un mapa genético. Diga conmigo, un mapa genético. Y los hombres pueden clonar mediante manipulaciones genéticas. Hace algunos años se hizo un experimento que fue suspendido por la NASA, fue suspendido por Estados Unidos, donde se clonó una oveja conocida como la oveja Dolly. Y genéticamente hablando se puede clonar un ser humano en un laboratorio. Por años este misterio de cómo los ángeles vivieron con las hijas de los hombres, de esa relación surgieron gigantes, por años este misterio teológico no se podía entender hasta hoy. Hoy los predicadores que leemos, que estudiamos, que investigamos, hemos descubierto que lo que se produjo en esa relación entre ángeles y hombres y seres humanos fue una manipulación genética. Hubo una clonación. Por eso en esa relación surgieron gigantes. Gigantes de hasta 4 metros de altura. Y esos gigantes, que ese no es el tema de hoy, porque la Biblia de Dios habla, la palabra de Dios habla de esos gigantes en muchos pasajes de la Escritura. Esos gigantes, muchos de ellos tenían 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos. Eran monstruos. Y aparte de que eran gigantes, tenían una inteligencia superior a la nuestra, porque los ángeles fueron diseñados por Dios superior a nosotros los humanos. Y por eso los mayas dejaron muchos escritos que hoy en día la gente está alarmada, que cómo es posible que esa generación, cómo es posible que esa gente tenía una inteligencia superior a la que los científicos tienen en pleno siglo XXI. Claro, es que los ángeles vivieron con las hijas de los hombres y de ahí surgieron los mayas. Porque ese no es el tema, pero quiero explicarle en el día de hoy por qué Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron y lo encerró en prisiones de oscuridad para un día ser juzgado por no guardar su integridad. Génesis capítulo 6 versículo 1, la palabra dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, la palabra hijo de Dios es la palabra Elohim, ángeles, que viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, no escogían a cualquiera, escogían mujeres que tengan ciertas características. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas harán sus días 120 años. Exactamente, Noé duró 120 años predicando la palabra de Dios y diciendo que venía un diluvio. Versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, los ángeles de Dios, se llegaron a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se cree que esos gigantes eran los mayas. Noé halló gracia en medio de esta generación perversa hace más de 4000 años. Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos de Dios. De 14 millones de habitantes se salvaron solamente 8 personas. Presten mucha atención, porque hoy sucederá exactamente lo mismo, porque Dios es un Dios 3 veces santo, y Dios no tendrá por inocente al que es culpable. De 14 millones de habitantes, que más o menos era lo que existía antes del diluvio, solamente se salvaron Noé y su familia, 8 personas. Ahora hoy usted descubrió por la escritura cómo murieron los mayas. Los mayas murieron ahogados en el diluvio. Díganle que estos son los mayas, esa generación de hombres perversos, murieron ahogados en el diluvio. Hay ciudades hoy en día enteras debajo del agua. Díganle que estos son los... Hay ciudades hoy en día enteras bajo el agua. Esa generación fue destruida por Dios. Dígale que está a su lado. Esa generación fue destruida por Dios. Ahora la pregunta es, aunque no es el tema, pero más o menos le voy a dejar esa inquietud. ¿Y cómo es posible que en el libro de Deuteronomio aparezcan nuevamente gigantes como Goliat, si esa generación completa fue destruida? Acuérdate que Noé era un ser humano y su familia también. Y hay herencias genéticas. ¿Por qué después que Noé y su familia se salvaron, hay pecado en la tierra? ¿Por qué hay seres humanos tan perversos como en ese tiempo? Porque las maldiciones se van heredando de generación en generación.